Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí inicia nuestra franja de movimientos sociales. Tal historia. Cultura FM 100.9. Frecuencia Subversa. Noticias, opinión, entrevistas, contracultura, diversidad, porque nuestra palabra es nuestra arma. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí transmitiendo por los 100.9 de Cultura FM en este jueves 2 de octubre del 2025. Yo aquí a los tiempazos, aquí en los micrófonos de Cultura FM. Estamos aquí transmitiendo por los 100.9. También recordarles que nos retransmite Radio La Conquista del Pan los días lunes a las 19 horas de Ecuador, 21 horas de Argentina, de Buenos Aires, así que nos pueden estar transmitiendo por ahí. Lastimosamente hoy hay un problema de internet y no vamos a poder tener una transmisión en vivo, pero bueno, vamos después, posteriormente el audio va a ser subido a nuestra cuenta de YouTube de Frecuencia Subversa. Ahí están todos los programas y bueno, el audio de este programa será subido en las próximas horas. Esperemos que ya también se solucione esta cuestión del internet en la radio. Y bueno, estamos aquí también con nuestros invitados de conservación y turismo, que nos van a contar sobre los proyectos que llevan a cabo, que han venido trabajando desde Chimbacayo, ¿no? Bueno, ya nos va a contar nuestra invitada sobre esa situación. Antes que nada le quiero dar el saludo a Julio y bueno, agradecerle porque se ha puesto el hombro al programa casi mes, ¿no? Hola con todos y todas, encantado de estar aquí otro jueves más compartiendo, conversando y aprendiendo más que todo. El día de hoy encantados de estar aquí y poder conversar lo que es este bonito proyecto de conservación y turismo que han venido realizando distintas actividades. Entonces veamos cómo surge, qué existe y qué habrá de nuevo aquí en conservación y turismo. En lo personal, así como que me deja bastante intrigado simplemente el nombre, pero eso, encantado de estar aquí. ¿Ustedes cómo se sienten? Es Jessica. Sí, ¿qué tal? Hola con todos, buenas tardes. Sí, igual encantada de estar aquí, gracias por la invitación. Esperamos pues poder contarles qué idea tiene este proyecto y lo bonito que en realidad ha sido para nosotros, y tanto para nosotros como para la comunidad, pues hacer algunos eventos, algunas actividades y pues eso con alguna mira futura bastante chévere, bastante interesante. Compa Osvaldo. Tenemos a Osvaldo en los micrófonos. Cuéntanos, Osvaldo, ¿cómo te sientes el día de hoy de estar aquí en Frecuencia Subversa y conversando sobre lo que implica conservación y turismo? Sí, bueno, muchas gracias igual por la invitación y la apertura a este medio. Realmente sí, es muy emocionante estar aquí y también compartir diferentes datos y también diferentes experiencias que hemos tenido a lo largo de este proyecto que hemos estado cursando a partir igual del tren de Chimbacayo. Bueno, entonces vamos desde el principio, ¿no? Cuéntenos cómo surge este proyecto, este emprendimiento, o cómo lo denominarían ustedes a esto que se llama conservación y turismo. Ya, chévere, mira, te contamos, en realidad esto fue como un emprendimiento entre amigas. Uh-huh. Realmente nosotros somos colegas de la Universidad Central. Uh-huh. Todos tenemos la licenciatura de lo que es el turismo ecológico. Entonces por ahí va un poco de la conservación. Entonces iniciamos con la idea de primero realizar espacios de lo que serían áreas ecológicas o corredores ecológicos a partir de los incendios de Quito. Entonces motivados por eso logramos hacer un grupo y empezar a gestionar con diferentes entidades públicas y privadas lo que es el tema de las especies de árboles, etcétera.
Gracias a eso, pues, bueno, tuvimos la experiencia, digamos, de una manera, pues, colectiva, sin fines de lucro, y posteriormente tuvimos la apertura dentro de lo que es el espacio de Chimbacalle, que era un espacio súper grande y era abandonado. Entonces, bueno, nosotros vimos un espacio interesante en la estación, que está, bueno, que fue abandonada durante tantos años y que actualmente ya se intenta reponer o activar para diferentes actividades culturales principalmente. Entonces, bueno, pues tuvimos la apertura de parte de ellos y de ahí sí iniciamos con un boom, con algunas actividades alternativas para jóvenes como nosotros, para adultos mayores que tienen mucho nostalgia en el espacio, para niños vacacionales porque también les gusta, es un espacio donde puedes tienes ahí un tren, ¿no? Tienes una máquina enorme de muchos años de antigüedad, entonces es súper interesante para la gente conocer esto y mucho más aún cuando ya conocen la historia. Entonces, así empezó. O sea, surge como un proyecto de la central, de ex compañeras de la central. No, bueno, nosotros en realidad ya nos graduamos. Surge como un proyecto nuestro por gusto. Sí, porque dijimos, no, Quito está terrible con los incendios, qué triste, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue eso? ¿Cuándo inició? Bueno, en realidad la idea de nosotros gestionar algo ya está alrededor de 2 años. Sí, con el tema de Chimbacalle ya es un año aproximadamente. Sí. ¿Y cómo nace esto de conservación? O sea, ¿podrías explicarnos por qué es conservación? Ya, sí, te comento porque, bueno, aparte del tema ambiental, nosotros como turismo queremos preservar para visitar, decimos. Entonces, ¿qué hacemos? Preservar espacios naturales y culturales, porque la cultura también es algo que se tiene que conservar y que se tiene que preservar para poder conocerla y transmitirla a diferentes generaciones, etcétera. Entonces, desde ahí nace la palabra de conservación. Y turismo, porque buscan fomentar el turismo, revivir estos espacios. Exacto, sí, el turismo en realidad tiene bastantes ejes, no solamente a veces es solo la visita, sino es tal vez la gestión con los emprendedores del espacio comunitarios, es la gestión con, puede decirse, con las entidades públicas, privadas. En lo más mínimo que podemos nosotros ver un espacio, hay que moverlo, hay que hacer que se vea bonito para recibir a la gente, que ellos mismos sepan qué valor tiene dentro de su cultura para poder ahí sí presentarlo. Se llamaba, lo que hace un tiempo también, no sé si estuvo en boga, pero llamaban como el turismo comunitario, ¿no? Sí, exacto, exactamente, ahorita está bastante en boga y como nosotros podemos ver en las redes sociales, el apoyo a los diferentes espacios rurales y de los alrededores está en auge actualmente. Sí, y o sea, bueno, y este espacio de Chimbacalle, ¿cómo llegaron a este espacio? ¿Es el primer espacio en el que están trabajando? Sí, realmente gracias a estas actividades que hicimos en realidad con el corazón, que en realidad fue algo que simplemente nos sentimos motivadas por asistir a diferentes conferencias ambientales. Nos motivamos y dijimos, hagámoslo, esto es chévere y podemos en realidad empezar a gestionarlo. Entonces, gracias a esto, pues, la gente le gustó, al barrio le gustó. Yo personalmente soy de ahí, de Chimbacalle. Entonces, como me conocen, nos dieron la apertura. Queda en el barrio. Sí, dijo, la chica le conozco desde Guambrita. Entonces, ¿Desde cuándo vives en Chimbacalle? Toda mi vida. ¿Toda tu vida? Sí. Vivo ahí en realidad toda mi vida, por eso las personas adultas de ahí me conocen y les pareció bastante interesante que yo les menciono que siempre es bueno tener temas ambientales dentro de un barrio porque nos hemos olvidado de eso, claro, nos hemos olvidado de que es tan bonito para todos, creo. Y el valor histórico también que tiene el espacio también, ¿no? Sí. O sea, Sí, Chimbacalle es como bien tradicional. Hablamos del legado del liberalismo del Eloy Alfaro prácticamente, del gobierno de Eloy Alfaro, de lo que fue esa etapa histórica de este país y tú hablemos de tu experiencia personal, tú cómo viviste, cómo captaste este espacio, ya lo viste ya en sus últimos días, ya no, cuando no funcionaba o todavía estaba funcionando. Y cuando era chiquita de ley era diferente, ¿no?
Sí, eso siempre les converso y les comento así a los visitantes, porque normalmente uno ya estando en el lugar, es súper nostálgico, ¿no? Hasta ahora para nosotros, que bueno, yo cuando era chiquita era el sonido del tren, ¿no? Para Claro, despertarte, sí, y salía, ¿no? Obviamente ya era un tren más remodelado, no como en el tema de hace años, ¿no? Estamos hablando de más de 100 años que existe este tren. Entonces, era bonito. Y después, bueno, ya yo fui creciendo, este tema 120 años, si no me equivoco. Sí, son 120 años, exactamente. 120 años. Sí. Y bueno, entonces ya se fue el declive de lo que fue el tren, entonces uno veía cómo se iba deteriorando todo el espacio totalmente, entonces sí, Oye, fue feo. Y aprovechando porque sí me llama un poco la atención, esto alguna vez en mi vida estudié lo que es el liberalismo, ¿qué impacto ha tenido este espacio en la comunidad, en el barrio de Chimbacay? Porque hay algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Molino, el Colegio Quito, ¿no es cierto? También que son estos espacios que hay ahí. Hay algunos, el Teatro México, ¿cómo se llama? El Teatro México. Teatro México está bien, ¿no? Son algunos espacios que están ahí, ¿no es cierto? Pero ¿qué impacto tuvo, por ejemplo, la estación del ferrocarril en la comunidad? Por ejemplo, bueno, inicialmente fue un desarrollo industrial tenaz para Quito, porque básicamente conectó a lo que es la costa con la sierra. Principalmente ese era el objetivo de que tenía Eloy Alfaro para, bueno, primeramente dinamizar lo que es la economía del país y también como que quitar también estos sesgos regionalistas también, porque antes estábamos totalmente divididos en lo que es la sierra y la costa. Bueno, todavía seguimos, pero ya no es tan marcado como antes. Entonces a partir de eso, ajá, exactamente. Entonces a partir de esto, Chimbacay se convierte en un eje de desarrollo industrial. Por eso tenemos ahí varios diferentes tipos de fábricas, como por ejemplo el Molino Royal, que elaboraba harinas, o también donde la industria, sí, donde está ahorita el MIC, era también lo que es la industria de telas. El Museo Interactivo de Ciencias. Ajá, el Museo Interactivo de Ah, Ciencias cierto que ayer era una fábrica. Yo Ajá, recuerdo. entonces, obviamente, el tren desarrolla los diferentes tipos de industrias que se encuentran alrededor. De hecho, era el eje principal para también intercambio de productos. Por ejemplo, en las bodegas llegaban todos los productos. Por ejemplo, un ejemplo claro que me dieron una vez, un jubilado de igual del tren, era que el cemento Chimborazo llegaba justo a la estación del tren. Yeah. Y de ahí estaban las bodegas y se esparcía lo que es todo Quito. Entonces era el eje principal para el desarrollo tanto industrial y económico de la ciudad. Además es también interesante también cómo se desarrolla también todo lo que concierne a las conexiones de las culturas también. Porque bueno, evidentemente ya se unieron diferentes tipos de provincias y diferentes tipos de regiones. Entonces ya había ese intercambio tanto de cultura como también de productos. Yo les sé comparar como Quitumbe a veces. Claro, lo que es ahora, con el terminal terrestre. El terminal terrestre. Y ahí llegaban y sí es tema de temas laborales, porque normalmente se me fue la palabra, se intercambiaba lo que sería cómo hacían los obreros su trabajo en la costa y cómo hacían acá en la sierra. Entonces era conocimiento que ellos intercambiaron y resultó siendo bueno de ciertas formas. Culturalmente, las familias, hubo bastantes familias que se formaron en el tren, personas o abuelitos que nos han contado que ahí se conocieron, Qué ahí romántico. se enamoraron. Yo hubiera querido. Yo nunca me subí al tren. Yo Nunca me subí. Ese también la Ni al nostalgia del de eso Correa. también. Yo subí cuando Entonces, ya hacían solamente esos imagínate. viajes institucionales de paseos. De Hubo un pa- tiempo que hacían eso. O sea, sí. Claro, y esa fue la última etapa Hay del gente, tren. y a los chicos les gustaba, porque Ajá. justo igual nos encontramos, bueno, hemos tenido la experiencia, ¿no? De encontrarnos con personas que han vivido eso y nos cuentan la emoción, por lo menos los jóvenes hombres, de subirse al vuelo, al tren. Y eso era como que un O si juego no, súper viajar largo. también en el techo del tren también, se nos cuenta. Ah, Claro, sí, y, eso y un que- invitado que tuvimos acá fue el que estuvo detrás de ese proyecto cinematográfico sobre el tren, pues el Alfredo Breil. Él es el que grabó en los años 70, si no me equivoco. El que graba justamente todo el recorrido del tren. El de los cínicos. Ajá, sí, exacto, el saxofonista de Cínicos. Y claro, ahí hablan en ese documental justamente se ve lo que ustedes dicen, ¿no? Todo ese dinamismo, la unión de, no sé, de gente de diferentes partes del país y todo eso. Pero bueno, ahora ya recorriendo un poco el tiempo, ¿cómo fue desde su punto de vista ya el declive ya del tren? ¿Cuál fue ahora el impacto de que ya el tren poco a poco, no sé, se vaya extinguiendo, vaya muriendo? ¿Qué pasó con Chimbacalle cuando ya el tren ya
cayó en ¿Qué declive. pasó? ¿Fue el trole? ¿Qué le afectó? Claro, después también estuvo el trole, pero ya no fue lo mismo, ¿no? No, a ver, es que hay que entender esto con el desarrollo también de las carreteras, hay que entender mucho. Por ejemplo, el desarrollo de la parte de la región austral ya se produjo en una edad mucho más actual, donde ya teníamos lo que son las carreteras. Por lo tanto, se perdían, bueno, el tren, para comparación a una carretera, lastimosamente sí tenía un tiempo más alto de transporte. Se demoraba más. Se demoraba mucho más, sin embargo, y también consumía más. Pero para las regiones que, por ejemplo, San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, en cambio todavía no había la carretera. Ese fue el último tipo de transporte que aguantó del ferrocarriles del Ecuador. Pero cuando ya se desarrolló la carretera hacia San Lorenzo, entonces ahí se comenzó a caer el declive totalmente. Además también obviamente de que la baja inversión de los diferentes periodos de los gobiernos. El último impulso que le dio al tren antes de Correa fue en el gobierno de Rodrigo Borja. Hijo de madre. Ese fue el último. Puta, casi 10 años. Ajá, ese fue el último impulso porque ahí compró autoferros y comenzó un poco a acomodar los diferentes Más de tipos 10 de vías. Ajá, Pero hay, digamos que todavía el tren con la función que tuvo desde el inicio, ¿no? claro. De no solamente ser turismo, ya porque ya si no estoy mal, cuando llega No, Correa, es otro enfoque totalmente era diferente. el enfoque ya más Muy turístico. diferente. ya, más Y es algo muy particular que es un turismo de alta gama. Entonces Ajá. eso es lo que también, bueno, podría influir en lo que fue el declive del tren en la actualidad. ¿Y eso cómo ya afectó no podíamos ir nosotros. Claro, es que ese, por ejemplo, la diferencia de las Creo que actuales. creo que tenían chance de ir a escuelas, instituciones, Ajá. sindicatos, Yo creo algo que era así, más pero- costoso. Claro, es que tenías, por ejemplo, el tren. O sea, uno El quería tren ir... crucero tiene El tren un crucero, valor por Claro. ejemplo, ese es súper de hermoso. un valor de pero por lo menos unos $2,000, 1,500, Ya. un viaje. ¿Qué? completo. Por ¿En persona. serio? Por Ajá. persona. Así. Pero tenías la Sí, ruta desde Guayaquil Pero la a Quito. ruta era obviamente toda el... Como darte Pero- Toda la ruta completa tour. del, Me supongo del que era un buen tren. vagón, ¿no? Ibas, sí es lujoso, ¿no? Tenías tus Comida. prioridades de No, o irte sea, a tenía hoteles, todos los servicios. a ajá. hoteles de lujo Ajá, en sí. las diferentes provincias. O sea, el servicio equivale, Ah. pero sin embargo la capacidad de retención de clientes era, bueno, un poco bajo. Entonces no equilibraba con respecto a las ¿Y ganancias. esto cómo cambió la vida en Chibancay? En la actualidad, O sea, No, en ese momento. Desde que ya comenzó como que a tener este cierre y el ferrocarril, ¿cómo afectó esto a la vida de Chimbacay? O sea, bueno, en realidad, personalmente, como te digo, solamente ese espacio se hizo un pueblo fantasma. Todo, por ejemplo, literalmente les veías de las ratas por ahí moviéndose y Nunca. todo súper mal porque los indigentes empezaron a ocupar, empezaron a quemar hasta en este momento nos dimos cuenta que quemaban todos los archivos que estaban ahí, No, entonces sí. Para calentarse. Tal- claro, Sí. sí, No, exactamente. De uno hecho, que igual es la parte historiador le del, duele. claro, la parte del Claro, museo todo fue eso, saqueada. administrativo, historiador, es Ajá. súper ¿Cierto? ¿no? Es terrible. tenaz. O sea, nunca hubo una iniciativa de cuidado, de decir conservemos, nunca. Nunca, Aunque sea de museo. Que por ejemplo a partir de lo que sucedió en el periodo de Lenin Moreno, cuando Que cerró ya. ajá, cuando hubo el COVID, entonces ahí Ujú. cerraron las empresas públicas, entre estas el Ferrocarriles del Ecuador. Ay, cierto. que Fue con un Lenin proceso de Moreno. liquidación, sin embargo realmente fue un proceso de abandono, no hubo ni siquiera resguardo de ningún tipo, entonces obviamente ahí entraron, hicieron vandalismo, hicieron saqueo. todas las personas se ajá. llevaron lo que más podían hecho, No. y sí, todo sí, lo sí. que llevaron eran cosas Yo la verdad- súper antiguas de gran valor en realidad. O sea, y lo peor Por que ejemplo, las remodelaciones son nuevas, vagón son de actuales. Don Eloy. Ajá, y esos vagones son Además que nuevos. no, Qué mal que no estaba Más por que- ahí. porque tal vez ahí nos sí. sintonizaba algún compañero historiador y nos podía acolitar con otro dato, pero Claro. o sea, es triste porque, o sea, ese es lo que nos acaban de contar, es una muestra de que en este país por lo menos no se valora la memoria, porque lo que hubo en el tren es memoria histórica. O sea, hablamos de una de un espacio que está abierto aproximadamente más de 120 años, porque la construcción, si mal no me equivoco, lo empezó En que 1900. empezó el Moreno, proyecto. sí. Entonces hablamos ya de más de 120 años, siquiera unos 160 años. Sí, de en historia ahí. 1865 comenzó la construcción del... Ahí fue de claro, de García Moreno que empieza. Ajá, eso. sí, justo en el periodo de Gabriel García Moreno empieza la construcción.
O sea, Ese es el primer tramo entre Durán y Yaguachi. Yaguachi. Ajá, ese es el primer tramo del tren. sí. Y ya había Chimbacay ahí. No, Más o menos. o No sea, había la estación de tren Chimbacay. ya es ese es el último tramo El que último. logra abrir Eloy Alfaro. Justamente ahí inaugura el tren desde Ah. Quito, desde Guayaquil a Ah. Quito. El barrio sí existía como tal, pero El barrio estaba de tan acá. desarrollado como cuando llegó el tren. Ahí sí ya empezaron a construir diferente, ¿no? Y ahí- Porque antes era como que las chocitas también. O sea, hay Ujú, fotos, ¿no? De ese tiempo que eran solo Claro, es chocitas que ahí. obviamente es un desarrollo tenaz Claro. la comunicación del tren. no, qué triste la verdad, porque o sea, lo que nos cuentan desde el sentido histórico, desde el sentido... Qué indignante, de yo nunca me exacto, subí. exacto, que es también la palabra Claro, de hecho, indignante. yo también de hecho tenía esa incertidumbre porque yo tampoco me subí cuando, o sea, tenía, pero es que era caro. Y viviendo... Era Claro, costoso. no podía ingresar. Yo creo que entré por un Sí. curso vacacional, algo así fue. Ajá. Del Ibarra y de Alausí, Ajá. pero sin embargo antes cuando se inauguró en el periodo de Rafael Correa, en cambio sí era Más alto, exclusivo. Era como un 45 dólares VIP. más o menos Hijo de valía madre. por persona, ¿Y qué- dependiendo de las rutas. ¿Y qué hizo la comunidad ante este abandono? O sea, ¿ahí entran ustedes? Ya, bueno, pasó bastante tiempo, ¿no? En realidad, nadie tenía la potestad ni sabíamos qué iba a pasar En el con eso. 2019 quedó ya abandonado. Quedó abandonado. abandonado. 2020, justo, 2020. justo en pandemia empezó, porque Ah, justo... 5 o 6 años. ajá. 5 o 6, bueno, en realidad fue un poco antes de pandemia. Y Sí. 2019, como tú lo Ujú. mencionas. Y bueno, de ahí, en realidad, nadie se preocupó. Los únicos que tenían como que el tema de la lucha eran las personas que trabajaban ahí. Quedaron que- desamparados. que sí, aparte no se les Ah. canceló todo lo que tenían que pagarles. Entonces, los jubilados de ellos son realmente los que tenían la lucha por el tren. Ujú. Y posteriormente, bueno, ya en la época en la que nosotros empezamos a descubrir también esto, porque no nos dejaban entrar, o sea, era un espacio súper cerrado y abandonado. Ujú. Fue cuando empezaron a hacer la liquidación. El ingeniero Páez es la persona liquidadora del espacio, entonces él ha trabajado alrededor de, bueno, a nivel nacional, con el tren a nivel nacional, y él es el que le ha motivado a diferentes comunidades a poder incentivar a la activación. Entonces, ya por ejemplo la UCI y todo, igual también se reactivó con el señor Páez, que es una persona, ¿no?, que tiene esta visión también. Claro, y a partir también de la comunidad también, que fue ese impulso, al menos en los tramos que están activados actualmente en Alausí y también en Ibarra, fueron también promovidos por la comunidad en parte. Sí, o sea, es en realidad la comunidad la que hace todo. Lo que hace el señor es darnos a nosotros, como en este caso, el permiso de poder generar apertura. proyectos. Mm. Y la comunidad es la que se apodera de esto y dice, Todavía "Bacán, siguen, disculpa, hagamos". Qué todavía bien. siguen liquidación. Suena el muy espacio. bien. Súper chévere. Claro, todavía sigue en Pero el proceso de espacio- liquidación. Pero ya Todavía no entra la... Ya. Pero bueno, o sea, al menos ya se controla un poco más, porque de hecho tanto los autoferros, bueno, lo que es el tren a diésel y también a vapor, en cambio ellos ya están rehabilitados, funcionan, son Y 100%, justo suben el 100%, diésel. son 100% funcionales. Imagínate. Eso sube el diésel. Sí, nos limitan más aparte. Y no- Está- Pero O sea, digamos que desde el gobierno no hay ningún, desde el actual por lo menos no hay ninguna iniciativa de hacer algo para recuperar el espacio. O sea, bueno, es Pero en Hablamos de- realidad no le hemos escuchado al gobierno, Es no le hemos complicado el visto proceso. tampoco. O sea, no hay nadie Entonces- bueno, ya en el Ministerio de Cultura y transporte. Patrimonio ya no hay. ya. Nadie del Sí, Estado que también. quizás diga, chuta, necesitan o sea, un nadie. poco de ayuda. Mm. no. No, qué triste la Para verdad. nada. con O sea, lo que sigue en nos proceso de cuentan. liquidación nomás. No, realmente indignante lo que nos cuentan porque son espacios que de alguna manera merecerían tener, aunque sea ser útiles para algo, ¿no? Son para la históricos. memoria Son histórica. Exacto, es que de históricos. hecho es una Sí. memoria, es memoria colectiva, es muy importante Sí, el sí, tren de bastante. Chimbacay. Incluso ahí fue cuando le trajeron a Alfaro para después Justo, llevarlo a la exactamente. cárcel. Ay, y no, después- es Justamente súper lo fuerte traen, ajá. también, claro, eso. Y hay fotos, ¿no? Ay. De Eloy Alfaro llegando en el tren a Chimbacaya, Justo el entonces tren que Antes podemos de decirlo que antes de ahí, que le antes de que, arrastren. antes de sí, que no, muera, no, él de hecho, llegó es Lo justo allá. llevan que la preso, arrastran. creo que desde Guayaquil es donde, Sí. donde lo capturan y le traen hasta a Chimbacalle para después Sí. al García llevar al penal. Y bueno, entonces, no, interesante lo que nos han contado nuestros invitados, refrescando también un poco la memoria histórica y también hablarnos sobre la realidad terrible que
están pasando estos espacios como lo es la estación de ferrocarril de Chimbacalle. Entonces, bueno, nos vamos a la pausa, a los publicitarios de Cultura FM, y en el siguiente bloque ya vamos a hablar ahí sí de lleno del proyecto que tienen con conservación y turismo y todas las actividades que están haciendo y van a hacer en las siguientes semanas. Entonces, nos vamos a la pausa y regresamos en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. La Constitución del Ecuador, en sus artículos 377 y 378, establece que el Estado debe proteger, promover y fortalecer la cultura y el patrimonio cultural, que son irrenunciables y esenciales para la construcción del país. El arte no solo embellece, es una herramienta de transformación social. Estudios internacionales indican que la inversión en cultura mejora la educación, reduce la violencia y fortalece la cohesión comunitaria. Nuestro compromiso es visibilizar todas las voces, respetar las cosmovisiones diversas, difundir el arte en todas sus formas, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y plural, donde la memoria de nuestros pueblos siga siendo parte del presente y trascienda generaciones. Somos el espacio de las y los artistas, de quienes crean, sueñan y transforman. Somos tu voz. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Hola, ¿qué tal? Soy Daro. Dicen que las primeras veces son memorables. Creo que tenía entre 8 o 10 años cuando escuché por primera vez en la radio una música que se quedó conmigo para siempre. Sus sonidos estrambóticos y desordenados, con movimientos eufóricos y gritos de rebeldía, estaban a otro nivel. Nosotros no hemos inventado la música rockera que en ocasiones enturbia la mente de los jóvenes. Y a pesar de que hicieron de todo para escondernos y acabar con nosotros, no pudieron. Somos los Hijos del Rock. Te espero cada domingo de 5 a 7 de la noche en Cultura FM. En este momento estamos de vuelta a nuestra programación. Frecuencia Subversa. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Y estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí por los 100.9 de Cultura FM, transmitiendo por la señal de radio nomás ahora. Ya esperen, en las próximas horas vamos a subir el audio a nuestro canal de YouTube, Frecuencia Subversa. Estamos aquí en una conversación entretenida con nuestros amigos de conservación y turismo, hablando sobre en primera instancia, hablando sobre la situación del ferrocarril, ¿no? De la estación de ferrocarril de Chimbacalle, todos los problemas, la complicada situación, las complicaciones que ha tenido este espacio y todavía tiene. Y bueno, ahora hablar un poco sobre lo que ha sido en cambio su proyecto, ¿no? ¿Cómo fue que entraron? ¿Qué tan dificultoso fue? ¿Cómo fue ese proceso? Ya, la verdad, en realidad dificultoso no. Fue interesante, fue algo que nos llena bastante de alegría, porque en realidad trabajamos con las áreas verdes inicialmente. Uh-huh. Un grupo de chicos colaboradores fueron a darnos y donarnos plantas. Tuvimos la donación de plantas nativas de la Secretaría del Ambiente. Entonces fue súper emocionante en realidad poder diseñar el espacio con esta idea, ¿no? Ecológica también. Y bueno, a la final de cuentas decidimos ahí sí ya empezar a implementar eventos y diferentes actividades. Entonces, bueno, en este caso una de las actividades que nosotros realizamos ahí es lo que refiere al cine camping. Ese sonaba re interesante. Sí, es súper chévere, porque prácticamente estamos en un lugar abandonado que tiene mucha cultura, entonces lo hacemos en la noche.
¿En qué consiste? Prácticamente es nosotros ofrecerles una experiencia en la que pueden ver un cine al aire libre dentro de las carpas que nosotros les ofrecemos con la temática que ustedes decidan, pero siempre vamos a tener una parte cultural, ¿no es cierto? Para recuperar lo que sería esta memoria colectiva que es de Chimbacalle y bueno, pues pasar una noche amena entre compañeros, entre colegas alrededor de una fogata y poder darnos vueltas y pasearnos por todo lo que sería la estación de Chimbacalle. Alrededor también de antorchas, que también es de cierta manera memorar todo lo que fue la historia, el hoy el faro y todo. Entonces es súper chévere la temática que se da ahí en el tren con el Cine Camping. Re interesante. ¿Y cuántos eventos así ya van haciendo? Me parece que ya van haciendo más de uno de esos. Sí, bueno, por el momento hemos hecho tres nada más. Y sí, todo ha ido bien, todo ha estado poco a poco hemos ido mejorando cositas. Actualmente ya, por ejemplo, antes no podíamos brindar el servicio de comida, ahora lo que hacemos es trabajar con las personas del barrio, o sea, con los emprendedores comunitarios y que ellos también nos brinden su servicio para que nuestros visitantes pues puedan servirse algún tipo de alimento y todo. Entonces, trabajamos con ese tema de la dinámica social igual, en lo que más se pueda. ¿Y cómo ha sido la interacción con los vecinos? ¿Cómo han recibido el proyecto de ustedes? Nos hablabas de los emprendedores, ¿no? Sí, los emprendedores en realidad están súper contentos, por lo menos las personas con las que hemos alcanzado a conversar, porque es un bien para ellos también, ¿no? Aparte de que son personas que han vivido ahí años y que se sienten emocionadas de que vayan a ver gente que conozca, que se esté moviendo por el lugar, que se dinamice. Entonces ellos están súper emocionados y mientras, como nosotros les digo, mientras nosotros podamos colaborar y traer acá gente, pues lo haremos con mucho gusto. Y eso, ellos están felices por estas acciones que están tomando. Eso ya, esos 3 eventos ya lo habían hecho anterior mes, me supongo, ¿no? Y ahora, ¿qué están trabajando? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen para seguirle dando vida al espacio? Ya, bueno, también lo que nosotros hacemos dentro del tren es temas educativos. Por ejemplo, trabajamos con colegios, con escuelas, con cursos vacacionales, que ha sido igual súper interesante, que fue como un reto, decíamos, ¿y será que a los niños les interesa el tema de la cultura? Así? Y los niños súper emocionados, subidos al trencito, ¿no? Sí, una señora ya decía, quisiera. Sí, ajá, súper emocionados. Ya me quedé como que wow, porque dice, no, a mi hijo le encantan los trenes, y ver un tren así a tamaño real, dice, le gustó bastante. Claro. O sea, ya son generaciones que ya desconocen totalmente. O sea, pero ¿y la reacción siempre ha sido de ellos de esa? O sea, sí, les ha gustado en realidad. Yo creo que el 90% de los niños que nos han visitado han salido felices y obviamente uno también se esfuerza, ¿no? En poder hacerles tener una experiencia recreativa y todo. Claro, es que hasta la final es un tren, o sea, tú ves un tren gigante que está ahí dando la bienvenida. Además también le dimos un plus más a los eventos. Por ejemplo, también abrimos para la accesibilidad para personas sordas también. Oh. Sí, de hecho el último tuvimos un cine camping genial con una persona sorda y también hicimos recorridos en lengua de señas. De este tema, de esta capacidad distinta y gracias a Osvaldo, en sí él es la persona que nos colabora porque ha estado siempre como inmiscuido e interesado en poderles dar esta accesibilidad a la gente en el turismo, ¿no? Claro, o sea, yo también soy igual compañero, me gradué después de mis compañeras. Centralino igual. Todos somos centralinos. Ajá, todos aquí. Bien. Esa es. Solo nos falta ser de Chimbacalle. Ajá. Yo soy vecino todavía, pero bueno. Entonces yo también estudié para ser intérprete de lengua de señas. Oh, súper bien. Me interesé bastante, justo igual con Jessie y con Evelyn. Entonces justo yo me integré con ellos. Ellos empezaron el proyecto y fue genial de eso. ¿Cuántas personas están en el proyecto? Bueno, actualmente estamos como 4 personas nada más. Somos como las cabezas, pero de ahí tenemos bastante colaboración, por ejemplo, con las personas que... ¿Y es el barrio? El barrio, claro. El barrio es algo súper grande. En realidad está un poquito desintegrado, te cuento. Yo creo que esta problemática tienen todos los barrios de Quito. Que todos los barrios creo que sufren de abandono. Exacto, ya ese tema de la cohesión social, la comunidad sí ha sido bastante olvidada ya.
temas políticos, etcétera, ha habido bastante desintegración. Entonces, bueno, se intenta, ¿no? En eso estamos ahorita. Chévere. Y de aquí, ¿qué van a hacer estos meses? ¿Qué se viene? Algo por Día de los Difuntos, vimos ahí un adelanto. Cuéntenos. Ya, antes, bueno, les cuento que como nosotros somos una organización en sí de turismo, queremos trabajar ya más a nivel nacional y actualmente también estamos haciendo rutas ecológicas. Entonces les queríamos invitar también a las personas que les guste de este tipo de actividades. El día 4 de octubre va a haber una ruta que es el paseo del Quinde. Este paseo del Quinde es una ruta cultural, natural, que se está creando en Cotocollao. Cotocollao es uno de los barrios que nos han dado a nosotros cátedra en cuanto es a la unión comunitaria. Ellos tienen bastante bien claro lo que es el tema de organización, de colaboración, a veces con fines de lucro, a veces sin fines de lucro, porque obviamente todos necesitamos, ¿no? Pero ellos han avanzado bastante y también es gracias al apoyo de nuestra compañera, que bueno, no pudo venir, pero que es de Evelyn. Ella es de Cotocollao. Ella es de Cotocollao. Y está gestionando todo este tema y chévere, ha tenido el apoyo de historiadores, de cuentistas que les llaman, y también Cotocollao no es la hemeroteca. El Aurelio Espinosa Polo. Sí, claro. Exacto. Ellos allá hacen rutas, todo el tiempo, bueno, bajo reservación hacen rutas y les llevan a pasearse por todo Cotocollao y finalmente tienen una activación cultural, sí, con el grupo de ellos, que es prácticamente los yumbos o la yumbada que le dicen. Claro, los yumbos de allá, de Cotocollao. Oye, y todas estas actividades, de la experiencia que ya han ido teniendo, ¿cómo así? ¿Qué tan efectiva o qué tan efectiva es para unir a la comunidad? O sea, como hablaba, lo dijiste recién, ya se ha perdido ese sentido de unión, de cohesión. ¿Qué tanto ayudan estas actividades? En realidad, bueno, en Cotocollao, como les digo, ha sido algo bastante provechoso. Podemos decir que ya se ha logrado llegar hasta miras o que nos reconozcan lo que sería el tema de las zonales y de los diferentes municipios o entidades que están alrededor del sector. Entonces, sí ha habido bastante unión, a la gente le gusta. Recién hubo también un recorrido con antorchas en Cotocollao, en donde se dramatizó todo lo que fue tema de historia, ¿no? Bueno, en realidad Evelyn es la dura del tema, claro, pero fue algo como parecido a Manuelita Sáenz, relatos y frases que ellos mencionaban en todo el recorrido. Entonces, contándoles un poco de esto de la historia y de la lucha de los barrios. Entonces, la gente dice que estaba llenito, los vecinos, todo, fueron. Entonces, eso digo, Cotocollao, súper bien en ese aspecto. Y bueno, también ahí estamos nosotros como Conservación y Turismo, con Evelyn, que está gestionando ahí. Y nosotros en Chimbacalle, para poder realizar este tipo de acciones, ahorita estamos trabajando con esta feria, que queríamos invitarles también, que es lo que ustedes decían que es de la colada morada, ¿no es cierto? Feria concurso, decía. Sí, eso sí, feria concurso y doble concurso. Porque va a haber, en este caso va a haber artistas, pero la temática es los Días de los Difuntos. Poder recuperar el tema de las tradiciones, tanto cómo se llevan en la costa, en la sierra y en la Amazonía, cada cultura, cómo toma este Día de los Difuntos, ¿no? Vamos a presentar, eso les digo, temas artísticos, musicales, dramatizaciones. Va a estar súper interesante, concursos de la colada morada y de la guagua de pan. Así que si ya saben, si sus abuelitas les dieron la receta, pueden inscribirse al concurso. Oye, sí, mi bisabuela había ganado un concurso de coladas moradas. Ella falleció, mi bisabuela. Sí. Y por allá, por Chimbacalle o por Cotocollao, ¿cómo? ¿Que hay algo de diferente, por ejemplo, en esto del Día de los Difuntos? Porque, por ejemplo, en Calderón, allá es lo que sí llevan comida y comen ahí, dejan comida allí para los muertitos, pues en el cementerio de Calderón. Sí, en Cotocollao lo que hacen es esto, hacen una danza ritual en agradecimiento obviamente al tema del maíz, pero en este caso es el maíz negro.
Entonces, eso es lo que yo tengo entendido que les representa a ellos, o sea, es lo que hacen, ¿no? Este tipo de danzas. Y obviamente también creo que todos dentro de este tema del territorio nacional vamos a compartir con nuestros seres queridos, de pronto solamente visitarles o de pronto ya tal vez otras culturas ir a comer dentro del cementerio y esas cosas, ¿no? ¿Y en Chimbacalle va a ser en la estación mismo o dónde va a ser? Sí, ahí en la estación va a ser. O sea, para seguirle dando vida al espacio. Al espacio. Esta vez lo que sí queremos y esperamos que todo resulte es que toda la gente que está ahí, por ejemplo, el mercado de Chimbacalle es bastante icónico, que las personas que también trabajan ahí pues sepan y puedan ser partícipe de las ferias, del concurso también, la colada morada. Claro, me olvidé del mercado ahí arriba nomás. Sí, yo ese no he ido. Sí. Y sí, irán. Es Chimbacalle, por favor. Claro. Es súper tradicional. Y tú sí. siempre vas a caminar por las calles de Chimbacalle, vas a tener por ahí, hasta en la iglesia, un tren, en el mercado otro sí. tren. Ajá. Algo me acuerdo. Yo estudié por ahí, nomás sí me un tatuaje de tren. Un tatuaje del tren. Ya después, o sea, sí. Y bueno, ¿y qué más tienen planeado más de esto por el de la colada morada, por el de los difuntos? ¿Tienen algunos otros proyectos todavía en mira? Ya, bueno, en realidad, dentro de la estación de Chimbacalle, por el momento es la feria. De ahí normalmente nosotros sí continuamos con lo que es el cine camping, las rutas... esa es la actividad más constante que le están dando. Más constante, las rutas educativas, normalmente. Ah, sí, esas rutas ¿para dónde dices que son nomás? Ruta educativa, bueno, es dentro de la estación en sí. Ah, no, esa ruta que decías que van a hacer en Cotocollao, pero veía que van a hacer cierto, otro. Es desde 4 de octubre. ¿Algún costo? Ya, el costo normal de esto es de $30, porque nos vamos no solamente a Cotocollao, vamos a ir también a la parte noroccidente. Entonces vamos a mezclar lo que es la cultura dentro de Cotocollao, como tú decías, la hacienda La Delicia, la biblioteca, adicional. Vi que iban a Pomasqui también. Sí, van a Pomasqui, van a Pomasquinde. Sí, y llegan también a la reserva de Yunguilla para hacer observación de aves. Entonces ahí de pronto también estamos un poco metiendo lo que es el tema del turismo comunitario y colaborando. No sé si ustedes a Yunguilla han escuchado de pronto. No, yo no. Yunguilla. Sí, Yunguilla he escuchado, pero nunca he ido. Ya ves, tienen que ir a Yunguilla. Claro, es un proyecto comunitario súper importante. Es para el noroccidente. Déjame ver. Para adentro. Para adentro, de la mitad del mundo, pero para allá. Más allá. Sí, por eso creo que he escuchado. Es que yo soy de Pomasqui ya. No, pero yo peor del sur, ¿qué voy a hacer? No, pero es un proyecto muy interesante y también muy importante porque es un desarrollo comunitario, porque los inicios de esta comunidad yunguilla era básicamente de carbón, o sea, talaban los bosques para poder tener recursos económicos. Después con la organización de la comunidad comienzan a tener ese valor de la naturaleza, de los bosques, y también el valor comunitario, trabajar entre ellos para poder generar productos y también para abrirse al turismo. Es interesante el proyecto Yunguilla. Y ahorita es uno de los igual más destacados del Ecuador dentro respecto del turismo comunitario. Es como un pueblito. Mágico. Un pueblito mágico que tú casi entras y que de lo que prácticamente deforestaron, ahora ya está casi un 90% reforestado. ¿En serio? Sí, entonces tú vas a poder, tener el espacio, ¿no? De bastantes árboles, de naturaleza, de especies de aves. Ahí tienes la producción de leche, de mermelada. Sí, son emprendimientos comunitarios, sí. O sea, ese sí, digamos que lo que nos has dicho, ese es el turismo comunitario. Exactamente. Esa es creo que la idea. La idea más clara, hecha realidad de turismo comunitario. Pero es que hay que apuntar al turismo comunitario porque ese, produce un bajo impacto y también produce un apoyo económico a las comunidades que realmente se requieren. Claro. Es importante apuntar porque el turismo también puede ser devastador. Si es que buscamos un turismo de masas como se nos menciona. O como el turismo que querían con el tren, que era tan VIP que ya nadie fue. Exactamente, fue tan exclusivo que casi nadie lo usaba y eso también llevó a una baja comercialización del tren.
Entonces es importante tener esos otros tipos de alternativas dentro del turismo mismo, porque si no, básicamente, si nos enfocamos solamente a la adquisición de dinero, perdemos tanto también recursos naturales, recursos culturales. Entonces es importante anexar todo lo que más se pueda y tener un contexto mucho más amplio dentro del turismo, como estamos aplicando. ¿Y dónde es más complicado aplicar esto del turismo comunitario? En lo que han trabajado, en lo que nos contabas recién en Cotocollá, en todo esto. ¿En el norte, en el sur? ¿O en Chimbacaya? ¿Dónde ha sido más del reto? Sí, ya mismo vamos a Yumbicho. ¿Dónde les ha costado un poquito más aplicar esto del turismo comunitario? Si hay diferencia, sí sienten la diferencia. Se siente bastante la diferencia, les cuento, porque, bueno, yo tuve la oportunidad de irme a Cotocollao en una de estas fiestas que ellos tienen. Chútica, y había fiestas de los priostes. De los priostes, sí, exacto. Iban de casa en casa, solo silbaban y salían toditos los claro, ya todos se conocen también. Ya se conocen. A mí no me conocían, pero me recibieron súper bien. En realidad fue una grata experiencia, ¿para qué? También, y bueno, como digo, tienen algunas de actividades de ellos planteados que sí ha tenido apoyo. En cuanto a Chimbacaya, en cambio, está más complicado, es un tema... Claro, será porque está ya más en la urbe también, ¿no? Sí, yo creo que es un tema otro tipo de tradición. Y lo que hablábamos también en la pausa, ¿no? Que se está un poco abandonando esta parte de la Maldonado, decías, ¿no? Donde eran las escuelas. Se está abandonando y de paso que, bueno, la población de Chimbacaya normalmente... más unida es la población de adultos mayores. Que se conocen toda la vida. Ellos eran los que en realidad tenían esta cohesión social. Antes, cuando yo era niña, pues yo me acuerdo que, bueno, yo estoy hablando de la época de los 90, pero si estamos ya hablando ya de nuestros abuelitos, esto era llenito, se juntaban en las calles a hacer música, de pronto sus traguitos, de pronto hacer mingas, porque también se daban las mingas antes. Entonces, el tema de los ancianos de ahí, ya no hay muchos, está menorando, y la población que serían los hijos, pues nietos. Nietos ya no tienen tanto estas costumbres, ¿no? De hecho, igual en Chimbacaya es interesante porque ahí también está la Asociación de Personas Solos de Pichincha. Y solo de Pichincha. Exactamente, de hecho está atrásito, está justo atrás del tren. Ahí está, justamente ahí es la asociación. Nadie sabe. Y nadie lo conoce. Nadie sabe que existe. ¿Ustedes conocían? No, ni sabía que existía algo así. ¿No? Entonces, eso es importante también. Lo que tiene Chimbacaya es interesante y tiene mucho valor histórico. Y es grandecito Chimbacaya, me parece. Es grande claro, Chimbacaya. Tiene algunos espacios como lo decíamos. Y hasta hacían el Muro Fest, recuerdo, ya en Chimbacaya. Claro, más arriba. Arriba del... Ese es Chimbacaya, ¿no? Parece, ¿no? Sí, es Chimbacaya también. Claro, las Candelarias, me parece que se llaman. Sí, es el barrio donde hacen el Muro Fest, que también es tradicional y ha abarcado artistas, ¿no? Dentro del sector también ha salido artistas. Sí, era en los 90s era como que el punto más álgido del sur de Quito, ¿no? Donde fluía, como tú decías, por el tren mismo y por muchas cosas más, era como que el punto donde más se movía las cosas ahí. Sí, claro, hasta una canción tiene, pues. Claro, el pasacalle. Pasando el puente de piedra ese. Sí. Y ahora ¿cuál es, ya para ir terminando un poco, cuál es la visión, qué se propone ya con el proyecto? ¿Cuál sería la meta? ¿O qué quisieran o qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué anhelan? ¿Qué esperaríamos? Bueno, de mi parte, yo creo que inicialmente hablando de la comunidad y todo, yo lo que esperaría es que Chimbacaya se convierta en un lugar de visita donde las personas, familias puedan ir, así como es Nayón, por ejemplo, donde te das una vueltita al parque, te compras algo, visiten el lugar, porque caminar por las calles de Chimbacaya en realidad es memorable. Yo creyera que sientes de cierta manera un aire de historia, una parte en la que vas contemplando las casas antiguas. Hay lugares bien bonitos que visitar y bueno, pues en eso estamos. También el tema de mejorar condiciones que ya son un poco más como de las áreas verdes, los espacios públicos que también han estado un poco abandonados. Entonces esa sería nuestra idea dentro de la comunidad. Y creo que como conservación y turismo, pues, poder tener pues así la apertura en cuanto a las personas que les interese gestionar y este tipo de proyectos,
que nos den la apertura para nosotros poder echarles una mano en lo que nosotros conocemos para pues que continúen con un desarrollo de este tipo sostenible. Chévere. No, bacano. Bueno, lastimosamente ya se nos está terminando el tiempo, entonces para ir con unas últimas palabras y también para que nos promocionen, ¿no?, los eventos que van a tener. ¿Y dónde les encontramos? ¿En redes? En redes sociales. ¿Algún contacto, algún número? ¿Con quién compro el boleto? Ya, claro, sí, conmigo aquí vendo. No, ya pueden encontrarnos, tenemos redes sociales que sería el Facebook, el TikTok. Actualmente estamos un poco ya queriendo entrar con lo que sería el Instagram. Instagramiándonos. Porque en realidad, claro, o sea, ese no es como nuestro fuerte, pero las redes sociales ahorita es todo, entonces estamos en TikTok sobre todo, tratando de hacer videitos para que vean cómo es TikTok es todo ahorita para algo así. Sí, es en eso. El Facebook también, el Facebook es un poco más serio en cuanto hablamos de proyectos, ¿no? Las personas que les interesa este tipo de proyectos pueden contactarnos por ahí y visitarnos principalmente, bueno, en Chimbacalle, escriben nuestros números si gustan, Claro, anotar. Sí. Bueno, el número al que nos pueden contactar es el 09877. Ya me olvidé. Suele pasar. Les doy el número personal. Bueno, me pueden contactar al 0999 2041 63. Es mi número personal. Ahí me escriben, dicen, bueno, nos interesa ir a tal evento. Ya. Y con mucho gusto, chicos. Eso. Chévere. Osvaldo. Igualmente limitándoles a todos los eventos que vamos a tener. Recuerden que somos accesibles. Pueden igual con personas sordas. También estamos implementando en las otras discapacidades para que sean unos espacios democratizados. Entonces, bueno, de mi parte es igual que vengan a conocer, que vengan a apropiarse también de cada uno de los espacios que a la final nos pertenece, porque son espacios públicos. Sí. Entonces, bueno, ya con eso gracias por tenerles aquí, gracias Jessica, gracias Osvaldo, gracias por habernos contado esta experiencia de lo que es de lo que son estos espacios y los proyectos que tienen. Les deseamos mucha suerte y especialmente por lo que nos han contado, que rescaten, como lo es de la estación del ferrocarril de Chimbacalle, que merece un lugar en la memoria de este país. Julio, unas palabras finales. Nada, pues encantado de la conversación y que sigan resistiendo, porque a la final esa es una lucha. Hoy en día todos están maravillados con el metro de Quito y encantados y 1000 guardias y 1000 cámaras y no puedes ni hacer nada. Pero entonces, tanto invierten ahí y podrían invertir también un poco en esto de lo que es el ferrocarril, ¿no? La memoria histórica, las venas de nuestro país a la larga. Eso, amigos, gracias por estar. Gracias, y espero que en otro momento podamos estar y seguir conversando de otros proyectos. Muchas gracias, chicos, fue un placer y esperamos volver a vernos entonces. Gracias también a quienes nos escucharon esta tarde por los 100.9 de Cultura FM. Ya estará nuestro audio en nuestro canal de YouTube para que puedan escuchar todo el programa. Gracias también a Celín, quien estuvo detrás de los controles como siempre. Y bueno, esto ha sido todo en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos el otro jueves. Chao. Aquí termina Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontramos la próxima semana en nuestra siguiente emisión. Apóyanos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Hasta pronto. Frecuencia Subversa. Publicitarios y promocionales en Cultura FM.